Indar 3D es una cooperativa situada en Irún. Llegamos aquí desde comienzos de 2020 y nos dedicamos al diseño, fabricación y venta de impresoras 3D principalmente. Actualmente somos 10 personas en la plantilla de Indar 3D. Trabajamos con diferentes sectores, desde universidades, centros de investigación, como empresas que pueden estar en el sector de la automoción, del sector médico, del sector textil. En Indar 3D llevamos años trabajando con la extrusión por pellet, pero principalmente de materiales poliméricos. En este caso, para este proyecto ha formado parte nuestro departamento de I+D, que son quienes finalmente se encargan un poquito del estudio y del análisis de los posibles nuevos materiales a utilizar en formato de pellet con la fabricación aditiva. En este caso hemos utilizado nuestro modelo de impresora Mini Pro con cabezal intercambiable entre filamento y pellet, y la hemos adecuado para poder trabajar de la mejor manera posible con este tipo de materiales. Esto es un trabajo de mejora continua que seguimos actualmente desarrollando y mejorando para así nosotros asegurarnos de que nuestras impresoras siempre están preparadas para trabajar de la mejor manera posible con los materiales que sean accesibles para este tipo de tecnología. Gracias al trabajo realizado por Mondragón Unibertsitatea y Goierriko Eskola, que han trabajado codo a codo con nuestro equipo y han utilizado nuestras impresoras 3D, hemos podido realizar una comparación de todas las piezas impresas en cobre para así luego poder hacer un análisis de todos estos resultados. Es un cambio que afecta de manera muy positiva a las soluciones que ofrecemos desde Indar 3D, ya que esto hace que nuestros clientes puedan trabajar cada vez de manera muchísimo más sencilla la impresión de materiales metálicos, y también les ofrece el poder trabajar una gama de materiales muchísimo más amplia de la que existe actualmente con el filamento. Gracias al proyecto BDIH Conexio hemos conseguido unos resultados que nos han aportado bastante información, ¿no? Hemos visto que las piezas se pueden fabricar, hemos visto que se puede trabajar con pellet y con materiales cerámicos, con materiales metálicos, y eso al final para Indar 3D es un punto muy positivo porque nos permite ampliar nuestra gama de materiales a trabajar en nuestras impresoras y ofrecerle a nuestros clientes una nueva alternativa a lo que estábamos trabajando hoy en día.